Mindsurf. Transformaciones de la conciencia. Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas. Ellos, desde su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Concebimos a la mente como un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción. Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente. El día de hoy conversamos sobre la neurociencia del DMT con Christopher Timmerman, psicólogo y neurocientífico que estudia los efectos del DMT en el cerebro y la conciencia humana. Al ser parte del Psychedelic Research Group del Imperial College de Londres, liderado por Robin Carhart Harris y David Nutt. Dentro de sus intereses, busca desarrollar métodos que permitan generar puentes entre la fenomenología inducida por sustancias psicodélicas y la actividad cerebral. Pues queremos empezar por preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en esta época extraña por la que estamos viviendo? Y que nos cuentes un poco ahora sí que de tu camino de vida que te llevó a interesarte por estudiar de forma ya académica los estados expandidos de conciencia. Bueno, gracias por la invitación, Ibra. Y Regina, ¿es tu nombre? Y Regina. Bueno, estos tiempos han sido extraños, digamos, como todo el mundo, mucha incertidumbre. Yo he tenido la suerte de poder seguir trabajando en lo que estoy haciendo y tener un sueldo en base a eso. Y hacer algo que, digamos, me apasiona mucho y que tengo una gran fortuna de estar haciendo. Al mismo tiempo ha sido un periodo en donde ha sido algo extraño porque he terminado el proceso de mi doctorado. Es una investigación que he hecho los últimos 5 años, en donde estudio los efectos del DMT en el cerebro y en la conciencia, la experiencia, la fenomenología del DMT. Disculpen, está la niña del lugar gritando. Y entonces ha sido extraño porque terminado ese proceso, le estaba dando un cierre, mientras estaba ocurriendo todo esto, digamos, en el trasfondo, donde están sucediendo muchas cosas terribles, o sea, mucha gente está muriendo, ¿no? Entonces como que es algo, es bastante psicodélico de por sí, como experiencia, y al mismo tiempo como que una oportunidad para como reflexionar sobre los últimos 5 años y lo que ha sido este proceso, cómo llegué, con qué me quedo, qué queda limpio, cuáles son los aprendizajes y cuáles son los caminos que se abren para adelante. Entonces, desde ese punto de vista ha sido como un tiempo, he sido muy afortunado de poder pasar este tiempo y tenerlo como un periodo de reflexión con una cierta seguridad, digamos, económica y académica. Entonces eso ha sido súper afortunado, digamos. Y bueno, cómo entré al campo. Yo soy de Chile. Viví en Chile por los primeros 27 años de mi vida, 26 años, y bueno, soy psicólogo, entonces como que a mí las drogas son algo que me interesan desde que tengo 16 años, mucho desde un punto de vista de alteración de conciencia, o sea, como el hecho que una sustancia sea capaz de cambiar, de generar un cambio de estado tan significativo y que eso sea algo como manipulable, ¿no? Como que eso sea una oportunidad que nosotros tenemos, digamos, de investigar. Entonces, como la idea de la experiencia de la alteración de conciencia siempre me interesó desde antes que estudiara psicología. Yo creo que fue uno de los motivos importantes por los que entré a estudiar psicología. Y luego está como todo el tema, el trasfondo como cultural, histórico, político del uso de sustancias en Latinoamérica, en Chile y en otros lados también, por supuesto, y la larga historia que hay ahí.
y cómo ese es un espacio, digamos, que en Latinoamérica a mí me parece que, como, digamos, poblaciones mestizas, que somos todos, digamos, en general, con distintos grados, ¿no? Como que, estamos como estamos cruzados como por la mitad, culturalmente. Entonces, si bien tenemos como un cierto secularismo occidental y una orientación hacia la ciencia, al mismo tiempo también tenemos todo lo que son como el mal de ojo, todas las creencias como un poco más, que van más allá, digamos, de nuestras concepciones científicas, académicas, de cómo funciona la mente, la sociedad, las personas, lo que va más allá de las personas, etc. Entonces, desde ese punto de vista siempre ha habido un trasfondo en relación a eso, como un interés también en sacarle el rollo a eso, cómo funciona un poquito esa experiencia que va un poco más allá de lo que nosotros podemos llamar un simple estado alterado de conciencia, pero sino que también que conecta con aspectos sociales, culturales, cosmovisiones y maneras de concebir la realidad que van más allá de un discurso como científico, necesariamente. Entonces ahí yo estudié psicología y digamos, por un cierto tiempo dejé de tener un interés fuerte en los psicodélicos. Y después, como a los 26 años, me gané una beca para estudiar neurociencia en Italia, en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, y ahí viví 2-3 años. Y cuando estaba ahí, vi un amigo me avisó, digamos, que estaba esta conferencia de psicodélicos en Londres, que es la Breaking Convention. Y ahí fui, digamos, solo, de pura curiosidad. Y esto fue el 2013. Y ahí como que quedé maravillado con la cantidad de ciencia que se estaba realizando en relación a las sustancias psicodélicas y el área de las neurociencias. Y ahí, de pura casualidad, en esa conferencia conocí a un colega mío que se llama Mendel Kaelen, que trabaja mucho ahora con lo que es psicodélicos y música. Y él estaba haciendo su doctorado con David Nutt, que es el que trabaja en nuestro equipo, digamos que uno de los mentores que tenemos en el equipo. Y a través de él me conecté con David Nutt, le presenté un proyecto a David Nutt y conseguí un financiamiento, digamos, del gobierno chileno para estudiar en Londres un doctorado con psicodélicos. Y eso fue hace 5 años y ahí así fue como llegué, digamos, empecé a trabajar en esto. Ok, justo nos interesaría saber sobre esta investigación a la que llegas en ese momento y que te ha tomado, mencionaste, me parece, 5 años, ¿no? Que llegar a desarrollarla. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de los resultados que tuvieron estos estudios? Sabemos que se encontraron ciertas analogías muy interesantes con el tema de los sueños o de las experiencias cercanas de muerte. Entonces, nos encantaría conocer de qué va esta investigación que hiciste con dimetiltriptamina. Entonces, claro, la investigación con DMT, hicimos 2 estudios con eso. Uno involucraba, son todos voluntarios sanos, digamos, no es un estudio clínico, es siempre desde el marco del estudio de la conciencia y como alteraciones de conciencia, como para entender la relación mente-cerebro, mente-cuerpo y cosas por el estilo. Y ahí hicimos un experimento ocupando electroencefalograma que mide como estas ondas cerebrales, ¿no? Y ese fue el primero que hicimos y fue como una etapa piloto donde dimos distintas dosis porque, digamos, es bastante fuerte el DMT intravenoso, entonces necesitábamos saber qué dosis era la adecuada para poder dar dentro del escáner. Y ahí hicimos un experimento psicológico y un experimento neurocientífico. O sea, a los mismos sujetos que les medimos las ondas cerebrales, después les administramos una serie de cuestionarios. Y uno de esos cuestionarios es de las experiencias cercanas a la muerte, que es un instrumento como validado para medir, cuando la gente tiene como esta experiencia cercana a la muerte, para medir el nivel de experiencia cercana a la muerte. Es un poquito absurdo como decirlo de esa forma, así como que queda fuerte experiencia cercana a la muerte, pero digamos una medición de eso. Y bueno, lo que arrojaron esos resultados de los cuestionarios es que
es como todos los sujetos estuvieron como arriba de como lo que se considera un umbral establecido de puntaje para tener una experiencia cercana a la muerte. Entonces, como oficialmente tener una experiencia cercana a la muerte. Y después comparamos esos resultados con una muestra de gente que sí tuvo experiencia cercana a la muerte. Y vimos que no habían diferencias significativas, a excepción de algunos ítems específicos. Y esos ítems eran una revisión de la vida, digamos, como esta experiencia que la gente tiene cuando tiene estos eventos en donde tiene una sensación de que su vida pasa por delante de sus ojos, y como que tienen una reflexión profunda en relación a eso. A eso no vimos que fuera tan similar. Y lo otro, esta idea de cómo cruzar un umbral más allá de un punto de no retorno, ¿no? Como algo así. Y bueno, hay varias limitaciones ahí, digamos, porque lo que ocupamos para medir es qué tan fuerte fue esta experiencia cercana a la muerte, fue este cuestionario. Y el tema es que ahí se abre una discusión interesante, porque si bien hay como similitud en estos estados alterados de conciencia, después de haber entrevistado a mucha gente y como hacer análisis como fenomenológico, súper específico en relación a estas cosas, me di cuenta que tenemos una tendencia cuando pensamos en estos estados alterados de conciencia, dado que somos como que tenemos tan poca familiaridad en relación a esos estados alterados de conciencia, que cuando nos vemos de frente a ellos, tendemos a pensar que son siempre lo mismo, o que, digamos, lo que ocurre en este estado alterado de conciencia y en este estado de conciencia, porque está en un margen de lo que es normal, tendemos como a colapsar eso en una experiencia que es igual, ¿no? Entonces mi sensación es que si bien hay ciertas similitudes, también hay divergencias. Y bueno, hay otras cosas, también se mezclan todas estas teorías de que supuestamente el DMT endógeno que producemos, o sea, esta idea de que la dimetiltriptamina es un producto endógeno, que también tiene una función en la experiencia cercana a la muerte que digamos, sintetizado por el cerebro cuando tenemos esta experiencia, también como que trata de dar una explicación a la experiencia cercana a la muerte con un fundamento biológico. Y nuevamente, el cerebro es tan complejo que es probablemente una mezcla de muchos procesos, los cuales, digamos, llegan a una cierta experiencia, que están asociados a cierta experiencia. Entonces, a mi parecer, digamos, después de ver estos resultados, que si bien hay similitudes con la experiencia cercana a la muerte, es también bastante lógico pensar que hay ciertas divergencias. Y por ejemplo, hay otros modelos de moléculas que parecen tener bastante afinidad con estas experiencias, por ejemplo, la experiencia de Keyhole con ketamina, donde también hay digamos, fenomenología similar, digamos, un estado de desconexión con el ambiente, sin embargo, una experiencia inmersiva en lo que parece ser una alteridad en cuanto a ambiente, como un espacio completamente distinto. Bueno, y eso fue uno. Y después el otro que hicimos fue, digamos, en ese mismo estudio piloto, fue ver las ondas cerebrales. Y vimos varias cosas en términos de ondas cerebrales, pero una de las cosas que fue más interesante de ver, que también distingue al menos LSD y psilocibina del DMT, o sea, que hace el DMT como particular, fue que vimos el incremento de estas frecuencias bajas, delta o zeta, y estas frecuencias específicas son las mismas que aparecen en estados de sueño. Entonces fue súper interesante, porque al final, si uno piensa en términos estructurales en qué consiste una experiencia de DMT, la fenomenología es bastante similar a la fenomenología del sueño. Y esa fenomenología es una en donde, de nuevo, hay un estado de desconexión con el ambiente inmediato, sin embargo, hay una experiencia muy rica en cuanto a contenidos y grado de inmersión, ¿no? Entonces, súper vívido, súper visual, pero hay pérdida de sensación corpórea y hay como una desconexión con el medio ambiente circundante.
Entonces hay una similitud a un nivel experiencial con los sueños, pero también hay una similitud a nivel cerebral que estamos viendo, como ciertas señales que son bastante similares. Y eso fue como, digamos, son de nuevo resultados preliminares. Este es como el primer experimento que se hizo con DMT, ocupando electroencefalograma en contextos controlados. Y lo que hicimos después, que fue como la parte principal de mi tesis, que aún no está publicada, que es este estudio en el escáner de resonancia magnética funcional, el fMRI. Y eso nos permite ver como redes neuronales y activación de ciertas cosas, y ahí estamos viendo ciertas cosas interesantes, pero son aún relativamente preliminares. Pero ahí, claro, ahí hay un montón de información que va a ser divulgada, yo espero, a fines de año o a principios del próximo año. Genial. Entonces, creo que más tarde vamos a regresar un poco a esto, ¿no? Como al futuro de lo que quieres estudiar. Te quería preguntar un poco, como tú dices, no lo están estudiando con propósitos terapéuticos, pero tenemos curiosidad, así como el MDMA lo están usando para tratar, ya sabes, el estrés postraumático, la psilocibina para el miedo a la muerte en pacientes con enfermedades terminales o la depresión. Dentro de lo que han estudiado, ¿han visto algún posible efecto terapéutico del DMT o al contrario algo contraproducente que haya salido en relación con la conciencia? Sí, disculpa. Nosotros medimos cambios en términos de ánimo o de humor, digamos, ocupando escalas de depresión o escalas de ansiedad, vimos cambios de personalidad. Todas estas medidas, digamos, que se ocupan en los estudios clínicos, también las aplicamos con estos voluntarios sanos. Y nuestros resultados preliminares indican que, de hecho, hay incrementos en humor, digamos, en estado de humor, como de ánimo. Entonces, bajas en niveles de depresión en voluntarios sanos 2 semanas después de la experiencia. Y esto es como interesante igual porque la gente no tenía como ninguna expectativa particular de como ir a un estudio clínico. O sea, la gente les dimos DMT en el escáner, que no es un lugar óptimo para tener una experiencia de DMT. Nada. Entonces, desde ese punto de vista, claro, nos sorprendieron un poco esos resultados y vimos también una reducción en este rasgo de personalidad, el neuroticismo, que está muy asociado como a la depresión y ruminación y como ciertas cosas por el estilo. Entonces, están por ese lado se ven ciertas esperanzas y no solo eso, es interesante la posibilidad de una aplicación de DMT, no solo por eso, sino también porque los modelos, digamos, lo que permite el DMT al tener bajo nivel de tolerancia y al tener un metabolismo muy rápido, es que a la diferencia de la psilocibina, los hongos o el LSD, esa experiencia puede ser extendida o acortada de acuerdo a parámetros de infusión. Entonces, si yo como administro DMT continuadamente, en teoría yo podría extender esa experiencia de acuerdo a las necesidades o terapéuticas de un cierto paciente. Entonces ahí se abren opciones súper interesantes en desarrollar tecnologías para salud mental utilizando algo como el DMT. Tengo entendido que ya hay proyectos, ¿cierto? De una máquina que permite ampliar el tiempo que uno está en... Ese son uno de los proyectos a futuro que tengo y que tenemos en el equipo. Es, digamos, utilizar DMT de forma continua y digamos, ver qué sucede si la gente está ahí en pasado este umbral de lo que llaman el breakthrough, ¿no? Como más allá de este umbral de forma continuada. Okay. Y ver qué sucede a nivel corpóreo, cerebral, pero también a nivel fenomenológico. ¿Qué significa esa experiencia? Podemos ser un poquito más expertos en cuanto a eso, poner un poquito más de palabras, investigar un poco más qué sucede ahí. Y bueno, eso es la idea. Cartografiar estos espacios. Claro. Esta pregunta quería hacértela. En los círculos de las comunidades psicodélicas siempre pues existe esta afinidad con el esoterismo y temas similares.
Y el tema del DMT y la glándula pineal se ha convertido como en una cuestión súper polémica, controversial. No hay, no se sabe, al menos en términos del público en general, no se sabe qué son las cuestiones que en efecto la ciencia ha confirmado que son así, y cuáles otras no es que necesariamente sean mentiras, sino que sencillamente estamos muy lejos de desarrollar métodos para poder comprobar si es verdad o no. ¿Qué puedes tú decirnos acerca de este tema de la glándula pineal, el DMT endógeno, las supuestas experiencias místicas que se podrían derivar a partir de segregaciones endógenas de DMT y todo esto? ¿Qué tanto se puede decir que ya está confirmado que es así y qué tanto sigue estando en el terreno de lo especulativo? Una muy buena pregunta, o sea, como que lo encuentro relevante también porque es curioso cómo estos memes especulativos, digamos, llegan a tan profundo que de repente uno ya escucha chamanes indígenas o mestizos, digamos, hablando de la estimulación de la glándula pineal, digamos. Y al final es algo que viene de la especulación de personas como Rick Strassman, que son científicos, digamos, del año 90 y cosas por el estilo. Bueno, hay varias cosas súper concretas con las que partir ahí. De partida, es bien establecido de que los seres humanos y muchos mamíferos y muchas plantas sintetizan DMT endógenamente. Eso es un hecho, digamos, eso no está en discusión, o al menos no está en discusión de forma como muy, muy importante. Y hay varios estudios que ven la cantidad y detectan bien la cantidad de secreción endógena de DMT. Y al parecer, la secreción de DMT ocurre en varias partes del cuerpo, ¿no? Y dentro de eso, han hecho experimentos donde han sacado la glándula pineal de ratas y igual ven presencia de DMT. Entonces, fue un estudio que fue publicado el año pasado. Entonces, al parecer, la glándula pineal no es una condición necesaria para sintetizar DMT endógenamente. Ahora, si la glándula pineal tiene un rol único en generar una cantidad suficiente, digamos, para generar estados alterados de conciencia, es algo que no sabemos. Las bases para argumentar que la glándula pineal tiene un rol especial, en mi opinión, son muy bajas. Como que no hay motivos para pensar eso. Los únicos motivos son literatura que no tiene nada que ver con cosas biológicas, sino como especulaciones de personas como Descartes, o digamos mitologías antiguas, en donde nosotros ahora asociamos a la glándula pineal con, creo que el ojo de Horus, es como que hay ciertas mitologías que adscriben una cierta cosa, ¿no? Pero digamos, la evidencia para la glándula pineal es baja. La evidencia para la producción de DMT endógeno es fuerte. Luego está el rol que tiene la síntesis de DMT endógena para generar estados alterados de conciencia, ya sea como experiencias cercanas a la muerte, o aspectos como los sueños, o incluso creatividad, intuición y una serie de otras experiencias humanas para las cuales no tenemos fundamentos biológicos fuertes para entenderla. Eso no está establecido para nada. Y hay varias, digamos, teorías interesantes en relación a eso. O sea, como que Gallimore tiene, un colega, Andrew Gallimore, él tiene ciertas teorías interesantes que dicen que el DMT podría ser un neuromodulador, ¿no? Que como que básicamente la similitud del DMT con la serotonina parecen ser indicativas de que hay como un cierto equilibrio en los cuales, digamos, estamos constantemente como que la serotonina está dominando, pero en los sueños que se acercan a la muerte, creatividad e intuición, este otro neuromodulador parecería estar como predominando. O que incluso en tiempos como evolucionariamente un poquito más antiguos, en donde cuando funcionábamos más cerca de la intuición, si se quiere algo así, también ahí había una mayor predominancia
del DMT endógeno que la serotonina. Okay. Eso es súper especulativo también. Es atractivo como una teoría, es un buen cuento, pero es especulativo, no tenemos evidencia, no significa que sea mentira, sino que simplemente falta. Hay gente que dice que es poco probable porque la cantidad de DMT que tenemos en el cuerpo es baja, o al menos lo que indica la evidencia por ahora. Ahora hay colegas de la Universidad de Michigan que están haciendo experimentos en ratas y ellos han visto que la presencia de DMT igual es lo suficientemente alta. Yo te diría que es un debate abierto. Sí, porque podríamos también especular que hay segregaciones endógenas de beta-carbolinas, ¿no? Y quizá eso produjera una especie de ayahuasca endógena que uno pudiera estar generando. O sea, realmente se puede especular muchísimo, ¿no? Sobre cuál es el intermediario químico entre el estado ordinario de conciencia y las experiencias místicas y todo esto, ¿no? Claro, y ahí se conecta con un tema que a mí me parece un poco más profundo, que es esta idea de que la experiencia mística es una sola cosa, digamos, que tiene una cierta especificidad. Y cuando el místico antiguo habla de su experiencia mística, o cuando uno lee a personas como Khalil Gibran y como que lee como estas experiencias alteradas, y después uno lee a Aldous Huxley y lee sus experiencias místicas, y después va al místico Stace y lee esa experiencia mística, nosotros tendemos a colapsar todas estas cosas y decir como, claro, acá hay un solo fenómeno, ¿no? Yo no sé, digamos, yo soy como agnóstico en relación a eso. Yo creo que la diversidad del abanico de posibles experiencias humanas es bastante amplio y tenemos que mapear eso, digamos. Tenemos que volver a la experiencia, mapear la fenomenología, desarrollar métodos para adecuadamente generar esas cartografías antes de concluir que estas cosas son, digamos, la misma cosa. Sí. Okay. Entonces, si ese es el caso, entonces pensar que existe una sola sustancia endógena que es responsable de todas estas experiencias, de esta diversidad de experiencias, también se vuelve algo relativamente simplista como conclusión. Sí. Uno esperaría que hay varios neuromoduladores y el equilibrio entre ellos generando distintas constelaciones experienciales es mucho más plausible desde ese punto de vista. Entonces a mí me parece que esto realmente tiene que ver un poquito como con la infancia con la cual nos estamos aproximando al entender desde un punto de vista biológico esta experiencia. A mí me parece que hay mucho camino por recorrer. Sí, justo a inicios de año entrevistamos a Anthony Pick y él nos comentaba su hipótesis personal es que las experiencias cercanas de muerte es una combinación de DMT endógeno con glutamato y que esto sería responsable de la ralentización del tiempo y toda la fenomenología extracorpórea, ¿no? Que está como asociada a estas experiencias. O mezclando el modelo de la ketamina y el del DMT para la experiencia cercana a la muerte al final. Como súper interesante. Claro. Sí, como dispositivo, ¿no? Claro. Bueno, continuando un poco en esta parte de digamos, más filosófica y no tanto basada en evidencias, más personal, ¿sí? Me gustaría preguntarte, antes mencionaste a Andrew Gallimore, que tiene esta teoría del DMT como neuromodulador. En libros pues, de los 90, Terence McKenna habla del DMT como una exoferomona, ¿no? como un mensajero químico interespecies. ¿Cuál es tu filosofía personal, tu postura personal con respecto al rol que tiene el DMT en la naturaleza? Bueno, eso es súper interesante. A mí, bueno, y ahí en el campo especulativo, a mí para abrir ese tema, como que a mí hay un tema que yo encuentro que es súper interesante y que no ha sido completamente como explicado aún, que es esta idea de que nos conectamos con la naturaleza con los psicodélicos. Y tenemos datos para eso, digamos, y la gente lo cuenta, y está ahí. Y no solo eso, sino que el rol que tienen estas sustancias en relación a perspectivas animísticas del mundo, de la naturaleza, esta idea de adscribir una presencia, esta idea de que se aparece la otredad como un ser vivo, digamos. Esa otredad es la naturaleza, puede ser la planta, puede ser otras cosas.
ahí hay varias preguntas abiertas súper interesantes. Y luego hay otro tema, por ejemplo, el tema de la geometría, que, digamos, no está explicado. Hay ciertas como teorías matemáticas basadas en modelos biológicos que indican que las geometrías, lo que nosotros vemos, lo que la gente ve cuando tiene la sustancia, la manifestación de la geometría es una manifestación de la estructura de la corteza cerebral. Desde ese punto de vista, la manifestación o sea, sería como si nosotros estuviéramos viendo hacia adentro de nuestro cerebro. Si ese es el caso, se abre como algo, desde un punto de vista como metafísico, súper interesante, que es que nosotros básicamente estamos teniendo un acceso más directo con la naturaleza, bajo la experiencia con psicodélicos. O si se quiere, la biología, o con lo orgánico. Y ahí yo tengo una teoría personal en relación a eso, que a mí me parece que es como los psicodélicos podrían, al parecer, permitir una cierta, o si quiere, digamos, desde como la división antropológica de lo que es naturaleza versus cultura, que es una concepción súper como occidental, que viene después de Descartes y todo el rollo, lo que los psicodélicos permitirían, una visión más animística del mundo, es precisamente un corte en relación a una revisión histórica que nos permita a nosotros como renegociar lo que es nuestra relación con la naturaleza. Eso es súper interesante, digamos, como que ahí pareciera que el DMT o muchas de estas sustancias nos permiten tener una experiencia más directa con la naturaleza, más basada como en experiencia intuitiva, o sea, no mediada por el pensamiento o por el raciocinio o la argumentación. Una visión más estética en relación a la naturaleza o la experiencia, como algo más directo, ¿no? Como esta sensación de un conocer no ético. Eso es una pregunta abierta, digamos, ¿por qué suceden esas cosas? No tenemos como una respuesta mecanística en relación a eso. Para mí eso es camino que hay que hacer en la ciencia, y así es como yo leo, así es como yo interpreto esos aspectos o esas especulaciones de gente como Terence McKenna. Pero así también es como yo leo también el saber chamánico o el saber más indígena mestizo en relación a esta experiencia. En donde hay una comunión con la naturaleza, hay una sensación de interdependencia, y no solo eso, una sensación de que somos parte de sistemas que están contenidos dentro de sistemas más grandes, digamos. Esta como visión sistémica o cibernética que nos conecta con la biología, digamos, con los otros seres vivos. Esa es mi interpretación en relación a eso. Que, a mi parecer, es bastante profundo. O sea, como que hay tiene como una cierta implicación a un nivel casi espiritual. O sea, como que a mí me parece que ese es como un poquito el ángulo que sería útil para la persona occidental que ya está entrando en el mainstream con esta experiencia. ¿Cómo anclamos esta espiritualidad que puede tirar para cualquier lado con la experiencia psicodélica? A mí me parece que la naturaleza es un anclaje fuerte. Ahí es donde, digamos, de una forma prescriptiva o normativa, sería como interesante abordar. Y aparte es algo que también el mundo necesita, ¿no? Como una visión de como dependencia con la naturaleza, en tiempos de crisis climática, digamos, como que es bastante necesario. Por ejemplo, teníamos esa pregunta también, ¿no? Nos has hablado un poco de la parte, esto que surgió en sus estudios del cambio de humor, ¿no? O que bajó el neurotismo. Entonces está esta línea como un poco más psicológica, ¿no? Que podría ir hacia la investigación. Y está todo lo demás que mencionas, lo de la geometría. ¿Qué sería lo que hacia dónde crees que vaya tu investigación personal? O sea, bueno, en donde te quieras sumar a la investigación. ¿Qué serían las preguntas que más te mueve explorar? Hay un par de cosas que me interesan mucho. Uno es una de las cosas es esto, digamos, de investigar mecanísticamente. O sea, básicamente como que hay dos grandes temas en relación a los psicodélicos. Uno, sabemos que los psicodélicos aumentan la sugestión.
permeabilidad que tenemos nosotros de adoptar ideas o convicciones de otros y tener una convicción de que son reales, ¿no? O digamos, nuestras, digamos, por ejemplo, nuestras percepciones de lo que es real o de lo que es la realidad o de lo que es, digamos, el fundamento último de la conciencia pueden cambiar en estados alterados de conciencia, inclusive por psicodélicos. Lo que tiene como ciertas nociones bioéticas medias problemáticas también, ¿no? Si yo estoy en una ceremonia, digamos, se pueden transmitir ciertas creencias o patrones culturales. Y esos pueden ser como a largo plazo. Entonces, hay un componente no específico en psicodélicos, como que facilitan tener experiencias que pueden ser de distinto tipo, dependiendo del contexto en el que uno está, un contexto dependiente. Y luego están los efectos de los psicodélicos que son como específicos a los psicodélicos. Y cuando yo pienso en eso específico, yo pienso, por ejemplo, en la geometría, pienso en esta relación con la naturaleza, que la gente se acerca a la naturaleza, o quién sabe, de repente la idea de que hay cosas sentientes o vivas o que tienen conciencia fuera de mí, como esta experiencia de entidades. A mí me parece que la relación entre lo que es contextual y lo que es específico de la sustancia no está definido aún, como que aún no lo sabemos. O sea, algo que a mí me interesaría averiguar mucho es generar esa especificidad. ¿Qué es lo que nosotros realmente podemos aprender de la experiencia psicodélica, como específicamente de la experiencia psicodélica, y no algo que cambia dependiendo del contexto en el que sucede, ¿no? Y digamos, dentro de ese contexto han surgido varias como preguntas interesantes. A mí me parece que como hay aspectos éticos de nuevo en relación a eso. Las experiencias con psicodélicos traen consigo muchas veces certezas. Y esas certezas pueden ser armas de doble filo. Por un lado pueden traer todos estos beneficios psicológicos o estos beneficios de conexión con la naturaleza o conectarse con otros, arreglar relaciones, revisar mi pasado, reflexionar en el futuro, etc. Cambios de personalidad positivo. Y son certezas, son insights psicológicos, son como que uno se da cuenta, ¿no? Y es ese mismo como saber no ético, digamos, como que no está mediado por otra persona, que también generan estas convicciones que pueden tener ciertas implicancias casi a un nivel legal. O sea, yo, por ejemplo, una persona en una sesión de terapia psicodélica puede tener una experiencia en donde recuerda que fue abusado cuando fue niño, por ejemplo. Y se manifiesta como una certeza. Eso puede generar una serie como de complicaciones legales, o sea, como que incluso si una persona tiene es como similar al caso de la hipnosis, ¿no? Pero no hay ninguna certeza de que ese sea el caso, ¿no? Entonces a mí me parece que ahora que estamos entrando en un periodo de comercialización de los psicodélicos masivos, como que el negocio de los psicodélicos está entrando súper fuerte, la aplicación clínica probablemente va a ser bastante extensa. A mí me parece que el aprender a manejar esto, a mediar estas experiencias de forma adecuada, como generar como una artesanía experiencial, es un gran desafío a futuro. Entonces, como desde ese punto de vista, otro de los aspectos que me interesa mucho es investigar exactamente cómo los contextos en los cuales se tienen estas experiencias pueden favorecer aspectos positivos, digamos, versus esos aspectos un poquito más complejos o más riesgosos. Entonces, ¿cómo podemos generar las condiciones óptimas para que eso suceda cuando pensamos que esto va a ser aplicado como de forma mainstream? O sea, los psicodélicos siguen siendo una cosa de vanguardia, a mí me parece. Si bien son como, han crecido mucho en los últimos años como algo súper extenso, a mi parecer aún no conocemos la magnitud de lo que puede llegar a ser cuando sea realmente mainstream, ¿no? Como pensemos como un poquito lo que es la situación del cannabis ahora, pero con los psicodélicos. Entonces a mí me parece que hay mucho camino que hacer, y ahí podemos aprender de clínicos que han trabajado en el underground, podemos aprender de chamanes y saberes chamanes en donde hay una artesanía de cómo manejar estos espacios complejos, un montón de cosas por el estilo. Entonces, claro, ese es como desde un punto de vista como de lo que ya
bueno, cómo podemos generar ese saber y cómo podemos aprender, cómo podemos generar conocimiento en relación al manejo de estas experiencias y estos episodios difíciles en relación a estas experiencias. Ese es el otro lado que me interesa mucho. Y más específicamente lo otro, bueno, el DMT continuo, como alargar la experiencia, y 5-metoxi-DMT, que es como un umbral súper interesante desde un punto de vista del estudio de la conciencia. Claro, sí. Interesante. Y bueno, a mí me gustaría también preguntarte acerca de uno de los fenómenos que suelen ser más mencionados por las personas cuando tienen estas experiencias con DMT. Me refiero al contacto con entidades. Eso es algo que también llevo pues mucho tiempo estudiando como de forma independiente y divulgando aquí en Mindsurf, y siempre con los diferentes investigadores me gusta conocer las opiniones que tienen con respecto a esta cuestión, la interacción con entidades cuando nos encontramos en este universo del DMT. ¿Qué lograste descubrir con esto en tus estudios o posteriormente? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, en base a lo que son cuestionarios y entrevistas, lo que vimos es que la gente efectivamente reporta estas experiencias con entidades y que son relativamente comunes, digamos. Como que la sensación fue que como con cierta certeza más o menos la mitad de la gente tenía esta experiencia donde había seres o entidades. Lo otro que me llamó la atención, y esto es puramente a través de entrevista, fueron como 60 experiencias con DMT que entrevisté y todo el rollo. Fue que esta experiencia de las entidades como que tiene algo de ser un meme que ha sido perpetuado un poco. Por el sentido de que hay grados, ¿no? Y hay veces que la gente como sí, sentí que había una como presencia, pero no era tan certera. A otras veces en donde, claro, muy definitivamente había, digamos, un ser que se sentía que estaba acá al lado de mi cara y como súper invasivo. U otras veces en donde, sentí que el escáner estaba vivo y que era como una presencia. Entonces, como una pletora de posibilidades en relación a eso, un abanico en relación a esos grados. Y lo otro es que los datos están arrojando preliminarmente es que la idea de las presencias también aparecen en dosis altas con psilocibina. De nuevo, de distintas formas, pero es algo que está ahí, digamos. Y de nuevo, yo me pregunto qué tanto ha sido un poquito magnificado con lo que es la carga cultural que tiene una sustancia como el DMT. Ahora, dicho eso, hay veces que sí aparece de forma muy certera, la gente tiene esa experiencia. Y bueno, lo que sucede en relación a como correlatos neuronales, estamos trabajando en eso, digamos. Son algunos análisis ahí que tenemos planeados para determinarlo un poquito de forma más certera. Pero aún no está claro. Estás en Europa trabajando desde la ciencia, ¿no? Y desde la academia. ¿Qué tanto ves que estén abiertos a incluir como este conocimiento chamánico o más más chamánico, digamos, o incluir cosas como la música, como otros temas? El aspecto chamánico de por sí es curioso. Al menos hay temas que a mí me parecen como de distinta importancia. O sea, hay un tema, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede como con la experiencia chamánica muchas veces? Es que sí, depende mucho del contexto. Entonces, si las personas si la aplicación es clínica, y nosotros no somos chamanes, digamos, somos, digamos, ya sea clínicos, psicólogos o investigadores, nosotros ocupamos las herramientas culturales que tenemos a nuestra disposición y que tienen sentido en ese contexto. Y en ese contexto, lo que sí nosotros buscamos generar es como
por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo en el estudio? Porque a mí me interesaba mucho como saber lo que era la experiencia. Un poquito separada de los memes culturales, lo que buscaba era como, cuando tenía el espacio donde la gente iba a tener esa experiencia, era tener un espacio en donde no lo iba a cargar de simbología chamánica o de distinto tipo, porque también no me pertenece, o sea, como que hay algo ahí que también encuentro que es como una apropiación cultural medio extraña, o sea, como que, digamos, no tiene mucho sentido, y tampoco les pertenece a ellos, entonces como que me parecía que no iba al caso. Pero lo que sí era importante, y que siento que está más cercano culturalmente a ellos, es que, digamos, teníamos como luces de ambiente para hacer como la sesión más cómoda, tapábamos todo el material médico, como que una cosa set and setting así súper, hacerlo cómodo, pero al mismo tiempo manteniendo la posibilidad de que lo sagrado se pueda aparecer, o de que experiencias que tengan esa connotación más como espiritual, si se quiere, ya sea lo que significa eso para distintas personas, puedan ocurrir. Entonces siempre con un respeto súper fuerte en relación a eso. Entonces esa fue un poquito la aproximación que yo tomé en el experimento con DMT. Y me parece que fue bueno, o sea, como que tuve buen feedback y nadie tuvo una experiencia como de dificultad de la cual no haya podido ser capaz de como sacar algo positivo, digamos, durante la experiencia o después de la experiencia. ¿Qué es lo que no, en general el campo puede aprender del saber chamánico? A mí me parece que hay muchísimas cosas, ya sea del manejo dentro de una sesión, en cuanto a la música, cómo se utiliza la música, más que la música en sí mismo, sino cómo se utiliza la música, cómo se utilizan el espacio, cómo el chamán utiliza el espacio, cómo eso puede ser utilizado. La idea de hacer un show, de alguna forma, de generar un escenario en donde de alguna forma se están manifestando todos estos contenidos mentales que están toda la gente teniendo ahí, y manejar eso colectivamente. Eso es un saber que se hace al andar, digamos, que se hace haciendo. Entonces, de nuevo, a mí me parece que lo que nosotros podemos aprender de la cultura chamánica en relación al uso psicodélico es justamente eso, un saber corporeizado en donde el aprendizaje está en el hacer. O sea, ¿qué es lo que yo, digamos, como lo que a mí me interesa desde ese punto de vista? Sería como, por ejemplo, espacios de aprendizaje de terapeutas en donde tengan como una idea del desarrollar como una artesanía, digamos, escuelas de como terapia de como 4 o 5 años, en donde los terapeutas tengan sus propias experiencias y aprendan de esas experiencias, y después vayan donde sus pacientes, después vuelvan con las dificultades o los desafíos que tuvieron, los pongan en juego en sesión con otros que son más experimentados que en ello, y generar esta idea de como un cierto linaje, como una idea de un aprendizaje donde hay gente que ha tenido más experiencia y se genera una relación de aprendizaje como mentor-alumno, digamos, como un aprendizaje como más de artesanía, digamos, como más de hacer. Ese es lo que yo considero que es como fundamental en relación a cómo ir para adelante, no solo como para prevenir cosas malas, sino también para como fortalecer cosas positivas y generar mayores oportunidades. Y después está el aspecto que me parece que, digamos, si bien yo admiro mucho lo que es lo que puede ser como el arte visionario o enseñanzas como de esta persona o esta otra persona que han sido significativas en el campo de lo psicodélico, me parece también que es importante probar nuevas cosas y mantener un espacio abierto. Porque como que los psicodélicos se tratan un poco de eso, según es mi idea, ¿no? De cómo generar nuevas posibilidades, cómo aumentar procesos creativos, generar divergencias, y tenemos muchos desafíos para adelante desde ese punto de vista, como, en términos como mundiales, ¿no? Entonces como ese es otro aspecto que me parece interesante, pero de nuevo, como que realmente como yo estoy viendo la situación ahora, a mí me parece que hay una separación súper importante en lo que es un saber teórico, o lo que nosotros podemos aprender en un laboratorio, de lo que se puede aprender en sesión, de lo que se puede aprender haciendo, ¿no? Como generar un know-how experiencial. Bueno, eso.
Esto pienso en algo que hablábamos, ayer entrevistamos a Jordi Álvarez, psicólogo transpersonal y trabaja mucho con música, ¿no? Nos habló mucho de la importancia de utilizar la música, pero de una manera mucho más, con más importancia de lo que se le ha dado hasta ahorita. Entonces, desde cómo diferentes frecuencias, diferentes tipos de música en diferentes partes de la sesión van a guiar la sesión, o sea, te van a llevar o hacia lo angelical, hacia la unicidad o hacia la historia personal, autobiográfica y todo esto. Entonces, creo que va mucho de la mano con esto, ¿no? O sea, la psicodelia tiene para muchísimo y tiene que volverse un poco más como esta artesanía, ¿no? O sea, o está interesante que por un lado está lo chamánico, que viene de toda una tradición, y por otro lado la ciencia, y como hay todo esto en medio en donde personas como tú o mucha gente que está investigando, existe la posibilidad de que, pues sí, a través de ciertos programas o carreras puedan adquirir todo este conocimiento y intercambio cultural. Claro. Sí, ¿no? Y ahí el tema de la música es fundamental, o sea, como que... Bueno, si uno piensa en los modelos de psicотерapia con psicodélicos ahora, mucho se basa en saberes chamánicos, como la idea de la utilización de la música. Sí, completamente una idea como un chamánico que ha sido adaptado en contextos clínicos. Hay un cierto eco de mi computador. Voy a sacar de repente mis audífonos. Están acá. Pero sí, estoy muy de acuerdo. Y lo otro es la adaptación a la persona, digamos. A mí me parece como dada nuestra cultura occidental y el saber terapéutico, del cual ya hay un gran saber, digamos. Como un buen terapeuta se distingue de un no buen terapeuta. Es incorporar estas experiencias dentro de procesos terapéuticos más largos también, o procesos de autoconocimiento más largos. Digamos, no, si bien es un espacio que, como todo rito, es un paréntesis existencial, tiene como un inicio y un fin, incluir estas experiencias dentro de un contexto como temporal más amplio de otros procesos es otra cosa, otro desafío que tenemos para adelante, a mí me parece. Me parece que es necesario, digamos, y no tener esta separación tan fuerte entre tener una de estas experiencias y después salir de esta experiencia y la gente vuelve a su rollo día a día y se olvida y digamos, vuelve a tener como esta disociación con la naturaleza o con las otras personas o consigo mismos, sino que buscar cómo, bueno, fortalecer esos aprendizajes, cómo hacer que esos aprendizajes decanten y sean transformadores, que tengan un impacto mayor en lo que es transformación. Es muy interesante, pienso en Minds en Berlín y en Ámsterdam. Mind Foundation. Mind Foundation, que están intentando esto de como hacer viajes como muy hechos a la medida, ¿no? Del paciente, en donde puede ser como más terapéutico, puede salir, y hay como esta cuestión de la preparación y luego la integración, pero realmente es para la persona que quiera tener esta experiencia, ¿no? Va a ser súper interesante en el futuro cómo se da eso, ¿no? Para que exista una verdadera integración y que sean como cosas hechas pues más a la medida, más desde lo personal. No sé qué quieres preguntar. Bueno, pues ya solamente para ir cerrando, ¿qué preguntas consideras que quedan abiertas en tu investigación como todavía por contestar? Ya nos has platicado muchas cosas que has logrado dar respuesta a través de tu investigación, pero ¿qué cosas te quedan ahí en tu lista de pendientes? Bueno, quedan un montón de cosas, en realidad. Quedan más cosas abiertas que cerradas, digamos. O algo más puntual. Ajá. O quizá algo puntual, exacto. Ajá. A mí me parece que una de las cosas que se abrió súper fuerte fue, bueno, es que hay como distintos grados ahí, pero me parece, bueno, uno de las cosas que vimos que fue súper interesante fue realmente, digamos, que parece simular un estado de sueño, o al menos hay como ciertos marcadores neuronales.
No, yo creo que me parece, a mí una de las cosas que más me marcó, digamos, entrevistando a la gente con su experiencia, fue esto de la geometría. O sea, el tema de la geometría, digamos, obviamente tenía una idea, como mucha gente investigando el tema tenemos una idea, pero algo que me llamó la atención haciendo los experimentos fue que toda la gente tenía geometrías y tenía geometrías súper intensas. Y algo que nunca había pensado es que las geometrías no son susceptibles a ser memificadas, digamos. No es fácil tener una sugestión de que uno va a tener una geometría y una geometría, porque las geometrías de por sí no tienen un significado semántico. No es como que te metan la inducción de que vas a ver a un dios y después ves al dios. Eso tiene sentido, digamos. Pero las geometrías como que no tienen ningún significado intrínseco, son solo geometrías. Entonces, para mí, ese es uno de los grandes temas. O sea, como qué está detrás de eso, cómo funciona eso. ¿Cuál es el mecanismo biológico y qué implicancia tiene eso? Si verdaderamente tiene que ver con un acceso a un proceso biológico, es casi como que estamos yendo más allá de nuestros saberes culturales y como realmente como atravesando el velo. El velo de lo que nos hace humanos y un acceso a un saber como biológico más primordial. Y ahí se conecta un poco con esta idea, por ejemplo, de Kary Mullis, que fue un Nobel una persona que ganó el Nobel, y porque descubrió el PCR a través de sus experiencias con LSD, y él atribuye sus experiencias al LSD a esta idea. O sea, a mí me parece que con los psicodélicos realmente tenemos un acceso más primordial a la naturaleza. Parecen estar los instrumentos disponibles para nosotros realmente ver los mecanismos detrás de eso. Y ahí me parece que hay un gran camino al hacer y súper importante, y también me parece que es como un camino súper hermoso. O sea, como que es una cosa muy linda, digamos, porque estamos como de alguna forma accediendo a un saber más primordial de la vida. Y ahí hay algo súper interesante. Como si estuviera cerrando un ciclo, ¿no? Desde como la información o el conocimiento más como primitivo, que predece, que está como antes del lenguaje, y ahora con la ciencia. Entonces va a ser muy bonito ver hacia dónde va tu camino, y seguramente estaremos siguiéndote a lo largo de tu carrera. Genial, pues muchas gracias por la entrevista, por este buen rato, y sí, seguro estaremos atentos de todas tus investigaciones con el DMT, y seguro en algún momento que estés aquí en México, pues nos podemos encontrar y hacer un programa en persona. Súper, muchas gracias por la invitación, chiquillos. Fue un agrado conversar con ustedes, y siempre es bueno también la posibilidad también de ir de dejar la cabeza como un poquito volar en ese sentido, y como explorar ideas y cosas un poquito que van un poquito más allá, ¿no? Así que súper, y les deseo la mejor suerte con el podcast y la comunidad que tienen. Aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía, y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos, en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas. Suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.